Amaro, una investigación periodística de Confidencial que se publica este lunes y está basada en datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas revela que en los últimos 5 meses se han otorgado de forma expedita 13 nuevas concesiones de explotación minera a 3 empresas chinas: Shongfu Development, Nicaragua Xinjiang Lince Minera Group y Thomas Metal S.A. ¿Quiénes son estas 3 empresas chinas? ¿Tienen algún récord de operaciones en otros países? Hay muy poca información alrededor de su vinculación con casas matrices o empresas que podrían operar en otros países. La información que existe es una información vinculada a sus representantes chinos en el país y que han adquirido estas concesiones. Pero además hay una serie de nebulosa alrededor de su experiencia en términos de la explotación y exploración de este recurso mineral. Solo una de ellas, si no me equivoco, Shongfu, que es la más grande, parece estar vinculada a un grupo, a una casa matriz mucho más grande con presencia en China. Pero evidentemente las demás, incluso la información disponible en su página web, la mayoría de ellas no tiene, dos de esas que mencionaste no tienen ni página web. Y evidentemente la información sobre el proceso de explotación y exploración no está disponible ni en la página del Ministerio de los Recursos Naturales, ni en la página del MEN, ni en sus propias páginas. Es decir, se sabe muy poco alrededor de las concesiones otorgadas y mucho menos de los estudios de impacto ambiental que debieron de realizar previo a la entrega de estas concesiones. Ahora, ¿cómo se entregan estas concesiones y qué tipo de relación tienen estas empresas con el gobierno? Te pregunto porque por lo menos Shongfu Development también obtuvo el traspaso de una concesión que le habían otorgado a esta compañía minera internacional Cominsa, que está vinculada directamente al ministro Mansell y que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces le otorgan el lote Tutuhuaca, ubicado en el municipio del Rama, Caribe Sur, a esta empresa china. Se la pasa el ministro a la empresa china. Sí, hay también una serie de empresas intermediarias que se están convirtiendo en las que permiten que estas concesiones sean vendidas a otras empresas. Y eso disminuye la capacidad de rastreo de todas las empresas que están en función de las concesiones que han sido otorgadas. Las más evidentes en este caso son estas 3 empresas de origen chino que mencionaste y que estas han tenido una vinculación directa con empresas intermediarias, en este caso de Comitsa, que es una empresa intermediaria que obtuvo incluso una licencia a través de la ley de creación de minas que crea las áreas de reserva minera, y a través de esa ley que establece que Niminas puede establecer negociaciones en sociedad con otras empresas, es que le otorgaron primero a Comitsa esa concesión y luego Comitsa la vende a esta empresa minera asiática. Esa es una de las relaciones que existen, pero también hay intermediarios, hay otras empresas chinas intermediarias que no aparecen en las bases de datos del Ministerio de Energía y Minas y que están comercializando oro proveniente de minería ilegal en áreas protegidas. Te menciono 2 casos particulares como Hits Resource Development S.A., que nosotros identificamos que tenía sociedad con una empresa canadiense y que estaba dentro de un proyecto de explotación que se llama Topacio S.A. Y la otra empresa que su representante es Shikung Yewan es Santa Rita Mining, el cual también tiene sociedad con otra empresa canadiense en el país. Es decir, no solo están siendo oficializadas dentro de las entregas de concesiones, sino que están en el proceso de intermediación de las empresas que tienen concesiones entregadas y otorgadas por el MEM y de actores de comercialización de oro. Estas 13 concesiones a las que me refería están ubicadas principalmente en el Caribe Norte, en Chinandega y alguna también en el Atlántico Caribe Sur. Suman 228,000 hectáreas, es decir, es una extensión de territorio
considerable, representa como el 11% de todas las asignaciones. Ahora, cuando otorga el Estado una concesión de esta magnitud, se supone que la empresa tiene alguna suerte de plan de inversión, un compromiso de realizar exploración e inversión en estas concesiones. Sí, evidentemente existe o debe de existir no solo el plan de inversión en esos territorios, sino una serie de requisitos que debieron de obtener. Y eso ha sido manejado de forma discrecional, lo que te implica ahí ya un proceso de corrupción, porque eso debería estar de conocimiento público. Y te pongo un ejemplo, en el caso de una de estas, de Xinjiang Linsen Minera Group, se conoció que hubo una resolución del Consejo Municipal de Puerto Cabeza otorgándole una concesión. Recordemos que ese municipio todo pertenece a un territorio indígena misquito y debió de pasar y ocupar toda una serie de documentos de consulta libre previa informada para poder obtener la permisología ambiental y poder operar en esa zona. Esa información, como su plan de inversión, como su origen y todo el proceso que garantiza que esa es una empresa que tiene toda la capacidad de desarrollar esa explotación y esa exploración, pues no está disponible. Y esa situación hace que el manejo discrecional, pues obviamente incurra en un proceso de falta de transparencia y de corrupción alrededor de cómo se instalan estas empresas. Estas tres empresas son recién llegadas a Nicaragua, pero la trayectoria que tienen las empresas mineras chinas en América Latina, en África y en distintas partes han dejado una huella de depredación ambiental. ¿Tiene Nicaragua alguna salvaguarda frente a esta clase de riesgo? El sistema legal ambiental del país establece esas salvaguardas, aunque han sido trastocadas por el régimen de Ortega Murillo para favorecer los intereses de la inversión privada en el país, sobre todo los intereses que los vinculan a ellos como capitales. Y sobre todo ha disminuido alrededor de las sanciones establecidas por Estados Unidos porque han tratado de sortear esas sanciones. Y eso ha aumentado la discrecionalidad con lo que se maneja la información y dichas concesiones. Y en el caso de estas empresas chinas hay una alta preocupación precisamente porque su historial de actuar en toda Latinoamérica es de irrespeto a las salvaguardas ambientales y sociales que tienen los países y los sistemas legales que protegen esas salvaguardas. Y entonces eso es una preocupación aún mayor cuando ya se tenían impacto de mineras canadienses, de mineras colombianas y de otros capitales que estaban de alguna manera impactando en los territorios tanto indígenas como de áreas protegidas y en la mayoría del territorio nacional donde están instaladas. Entonces, estas empresas chinas evidentemente vienen con un estándar mucho más bajo en términos sociales y ambientales. Y eso hace que haya mayor preocupación sobre cómo van a operar estas empresas. En el caso de una de estas intermediarias, en el caso de Santa Rita Mining, que se instaló en Rosita, hubo incluso un proceso de denuncia por la expropiación que estaba haciendo a propiedades privadas, que evidentemente hubo un reclamo de la población porque no le querían pagar el precio justo de la tierra. Entonces, esa preocupación de esa entrada es una preocupación latente que cada vez vemos que aumenta el interés de empresas chinas hacia ese sector. Todavía no se equipara con los anteriores empresas que tienen todavía el mayor por ciento tanto de concesiones como de lotes de concesión. Estas 228,000 hectáreas concesionadas superan al de otras empresas como Hemco, Desminic, Cóndor. Solamente están por debajo de Calibre, que tiene más de 900,000 hectáreas. Al día de hoy, estas empresas chinas todavía no han invertido ni han exportado un gramo de oro. ¿Podrán competir con estas otras inversiones que ya existen en el país? ¿Y en qué plazo se supone que deberían operar y tener esos impactos? Yo creo que primero está iniciando el proceso de instalación de estas empresas chinas en el país y están abriéndose no solo con concesiones obtenidas de forma directa, sino a través de la intermediación.
algunas de ellas que han servido de intermediaria están exportando hoy por hoy a Estados Unidos y a Suiza. Es más, nosotros en el seguimiento que hacemos a las exportaciones, hemos visto un aumento tanto en Suiza como de Emiratos Árabes de las exportaciones del oro nicaragüense, según las bases de datos del Centro Mundial de Comercio. Y en esa base de datos nosotros también identificamos que en el caso de Nicaragua, el CETREX reportaba que empresas exportadoras de oro solo tenían permisos de exportación a Estados Unidos y a Suiza y no a Emiratos Árabes, pero sabíamos que estaba llegando oro a Emiratos Árabes y aún todavía debemos de despejar la duda de cómo está llegando ese oro. Entonces, lo que están utilizando ahorita son la intermediación para entrar en el mercado estadounidense a través de otras empresas que tienen diferentes nombres, pero que sí tienen los permisos de exportación a Estados Unidos. Entonces, todavía el mercado directo, tanto a China como a otros países de estas empresas, no ha surtido efecto. Y eso es porque están iniciando con esos procesos de construcción de los planteles y de la fase de exploración para desarrollar todo el proceso de explotación en esas áreas concesionadas. ¿Qué beneficios le dejan al país estas concesiones, tanto en términos de las eventuales inversiones que puedan realizar? Repito, hasta hoy no se han visto todavía esas inversiones, y en la generación de empleo. Aquí ha habido un debate incluso público de realmente lo que queda para el país. Y en principio recordemos que la industria minera produce formalmente al menos 3.500 empleos. Eso es muy raquítico en términos de la producción de empleo comparado, por ejemplo, con el sector agrícola. Y en la otra parte, que es el tema de los impuestos alrededor de estos derechos de concesión, pues obviamente es administrado por el Estado, pero también son muy pocos. Al final la riqueza, Carlos Fernando, va hacia afuera y hacia esos capitales, y muy poco queda en el país, y lo que queda en el país está siendo utilizado de manera discrecional por empresas también intermediarias vinculadas al capital del régimen de Ortega Murillo. Y es por eso las sanciones que miramos en la última semana, donde sancionan a 2 empresas que tenían un nivel de vínculo con esas empresas chinas intermediarias, que evidentemente te da una idea de cómo se está manejando ahora el sector aurífero del país.